tema que traemos para el día de hoy es el tratamiento del IVA en Colombia, año 2025, programa Contaduría Pública, nivel de formación, tercer semestre, curso Fundamentos de Tributaria de la Escuela de Cárcel. Me presento, mi nombre es Jaime Kenguan Hernández, yo soy magíster en Dirección Estratégica, magíster en Contabilidad, administrador de empresas y contador público. El propósito entonces tiene que ver con la parte de conocer el tratamiento del IVA en Colombia, los bienes que lo generan y los porcentajes según la norma 1819 del 2016. Todo es sabido que en Colombia el IVA es un impuesto muy fundamental e importante para el Estado porque gracias a él se pagan muchos gastos que éste incurre. Somos claros que estamos trabajando con la ley 819 y que el IVA lo genera la venta de un bien o un servicio. Y es lo que nosotros llamamos impuesto al valor agregado. Con un ejemplo lo voy a explicar mejor. Resulta que hay una empresa que vende camisas, las compra 50.000, las vende 70.000 pesos, listo, o sea que se está ganando 20.000 pesos por camisa. De esos 20.000 que se está ganando es el IVA que le corresponde al Estado, es decir, a los 20.000 los multiplico por el 0.19 y lo que me dé, eso es del Estado, o sea que siempre va a ser el impuesto al valor agregado. Con un video vamos a explicar mejor lo que es el tema del impuesto al valor agregado y nos va a aclarar algunas dudas que tengamos. Vamos a mirar entonces. Está demorando un poquito, pero bueno. El IVA o impuesto sobre el valor añadido es un impuesto que paga el consumidor final y solo él es el que lo repercute como gasto. ¿Por qué? Porque nosotros como empresarios, autónomos o empresa somos simples recolectores del IVA del cliente final y se lo ingresamos a la agencia tributaria trimestral o mensualmente, dependiendo de cómo seamos de grande o si no hemos acogido a declaraciones mensuales voluntariamente. Muy importante remarcar que hay ciertas empresas o autónomos que al vender sin IVA tampoco pueden deducirse el IVA. En consecuencia, es un mayor gasto. Pero como norma general, todo empresario, todo autónomo que recolecta IVA y que ingresa IVA no es ni un ingreso ni un gasto. Somos simplemente un eslabón intermedio que traspasa de manos ese dinero. El IVA o impuesto sobre... Ok, lo que nos está diciendo entonces, nos está clarificando es que simplemente la empresa es un intermediario del consumidor final, o sea que es un intermediario entre el Estado y el consumidor final, recauda el IVA del consumidor final y lo paga al Estado. Bien, existen dos clases de IVA, el IVA generado y el IVA descontable. Esto genera una transacción. Entonces, cuando estamos comprando, se genera lo que se llama el IVA descontable y cuando estamos vendiendo, el IVA generado. Listo, descontable porque en la venta se lo va a descontar, valga la redundancia. Porcentajes de IVA, deja claro la norma entonces que solamente quedan dos porcentajes, 19%, la tarifa general y el 5% para productos de la canasta familiar y algunos productos agrícolas. Anteriormente, antes de esta ley, existían alrededor de 5 porcentajes, entre ellos estaba el 16%, el 8.5%, el 12%, el 5%, ¿cierto? Y demás. Ya con esta reforma solamente quedan dos porcentajes. Sujeto pasivo de IVA y sujeto activo. Existen dos sujetos en esta transacción. El sujeto activo recae sobre el Estado, o sea que es el ente que va a recaudar el IVA a través de la entidad que es la DIAN en Colombia. Y el sujeto pasivo pues va a ser la empresa que recoge los IVAs cuando vende al consumidor final y lo paga el Estado. También dejamos claro que hay tres hechos generadores de IVA en Colombia. El primero, por la venta de bienes y servicios. El segundo, por los juegos de azar, ¿cierto? Empresas que tengan estos juegos. Y el tercero, por la nacionalización de productos o servicios hacia el territorio nacional. Es decir, si una empresa compra una máquina industrial y le vale 50 millones, en el momento que la ingrese a Colombia, ahí va a generar un IVA de esos 50 millones de pesos. Muy bien. Clases de bienes. Tenemos en Colombia tres tipos de bienes: grabados, exentos y excluidos. Los excluidos básicamente no generan IVA y entre esos están entonces cuando se vende productos, digamos consultorios médicos, ¿cierto? No pueden sacar IVA, la educación tampoco tiene IVA y demás. Los grabados sí tienen una tarifa del 19% y del 5% y los exentos están grabados en una tarifa del 0%. Con un ejemplo vamos a explicar los productos grabados. Resulta que hay una empresa
Hay una empresa que vende productos grabados y está comprando y vendiendo neveras. O sea que para este caso compraron 10 neveras a 1.000.000 de pesos y las van a vender a 1.600.000 pesos, ¿cierto? El ejercicio nos pide que saquemos el IVA generado, el IVA descontable y el valor que se le debe pagar al Estado. Vamos a mirar cómo queda la transacción. Bien, bienes grabados, ¿cierto? IVA descontable, en el momento de que compraron, ¿cierto? Facturaron 10 millones de pesos y la empresa tuvo que pagar 1.900.000, ¿cierto? Por concepto de IVA del 19%. Pero cuando vendió el producto, lo va a vender en 1.600.000, o sea que la factura, ¿cierto? En este caso recaudó 16 millones de pesos y un IVA del 19%, o sea 3.040.000 pesos, ¿cierto? Esto fue la venta. ¿Qué le dice el Estado entonces? Señor empresario, usted cuando compró los artículos pagó un IVA de 1.900.000, pero cuando los vendió recaudó 3.040.000 pesos, ¿cierto? Entonces réstese ese IVA que usted pagó y el resto me lo paga a mí. O sea que 3.040.000 menos 1.900.000 igual a 1.140.000 pesos. Ese IVA es para el Estado, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo funcionan los productos exentos entonces? Vamos a hacer un ejemplo con los huevos. Resulta que hay una empresa que produce y comercializa huevos, ¿cierto? Y para producir esos huevos necesita, primero, del maíz pilado, 5.000 arrobas y las compró a 50.000 pesos. Eso genera un IVA de 250 millones de pesos, un subtotal de 250 millones de pesos. Esto por el 5% de IVA genera un IVA de 12.500.000. ¿Cierto? Además, ellos necesitaron de unas vitaminas para que el proceso sea más productivo y invirtieron 250 millones de pesos. El IVA es del 19%, o sea que de esos 250 millones de pesos en IVA generaron 47.500.000. Otros, por ejemplo, empaques, corrugados, las mismas cubetas, ellos invirtieron 100 millones de pesos y un IVA del 19%, entonces les dio 19 millones de pesos. Es decir, en esos insumos que ellos utilizaron para producir y comercializar huevos, pagaron 79 millones de pesos en IVA en sus compras. Ahora ellos van a vender el producto. ¿Qué producto? Los huevos, obviamente, ¿cierto? Entonces van a vender en el año 200.000 canastas de huevo. ¿A cómo? A 20.000 pesos. ¿Cuánto facturaron? 4.000 millones de pesos por esas ventas. Es como estamos como en lo normal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué le dice el Estado? Ustedes como venden productos o bienes exentos, ustedes a mí me pagaron 79 millones de pesos cuando compraron los insumos, pero cuando van a vender, ustedes no tienen IVA. Entonces, estos 79 millones de pesos, ustedes se los pueden descontar, es de ustedes. Cuando quieran me los pueden reclamar. O en efecto, los vamos a cruzar con otro impuesto que ustedes generen, que puede ser, por ejemplo, el impuesto de la renta. ¿Listo? Muy bien. Periodos de pago entonces para ser bimestral y cuatrimestral. Bimestral, siempre y cuando la empresa tenga ingresos mayores o iguales a 94.000 unidades de valor tributario, paga cada 2 meses, y cuatrimestral si sus ingresos son menores a 94.000 unidades de valor tributario. ¿En dinero cuánto es? Simplemente multiplicamos los 94.000 unidades de valor tributario por el valor de la unidad de valor tributario, que en este caso está en 49.040 pesos. Bien. Vamos a hacer una actividad colaborativa, o sea, en sus equipos ustedes van a resolver el siguiente caso, ¿cierto? Hay una empresa textil que se dedica a la compra y venta de telas. Para este caso compraron 300 millones en telas y las vendieron en 500 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué nos pide el ejercicio? Que nosotros calculemos el IVA descontable, el IVA generado, el IVA para el Estado, siguiendo la norma o la ley 1819 del 2016. Listo. Este informe me lo van a subir al campus para yo poderlo revisar y darle su respectiva calificación. Listo. Van a coger las diapositivas, o sea, lo que hemos venido hablando para que sea el desarrollo más eficiente del ejercicio. Bien, para mirar pues el aprendizaje, la eficiencia del proceso de aprendizaje, nosotros hemos realizado un pequeño cuestionario, pues para que ustedes lo respondan en el tiempo menor posible, ¿de acuerdo? Son 5 preguntas, cada pregunta tiene una duración de 10 segundos para que estemos muy atentos. Dice así: la ley que modificó el IVA y deja 2 tarifas únicas del 19 y del 5% es la ley 16, ¿cierto? Del 2016, la ley 1819 del 2016. Bien.
Los bienes en Colombia se clasifican en bienes excluidos, bienes gravados, bienes exentos, todas las anteriores. Muy bien, avanzamos, vamos caminando, el avioncito está ahí. La sigla IVA significa impuesto al valor agregado, o sea que es la... Seguimos avanzando. Los periodos de pago, según los ingresos de las empresas en unidades de valor tributario, se hacen en Colombia, bimestral y cuatrimestral. Muy bien. Y la última es una pregunta de falso y verdadero. El sujeto pasivo es aquella persona o entidad en quien recae la obligación tributaria, aunque quien paga el IVA es el consumidor final. Totalmente de acuerdo, verdadero. Muy bien, finalizamos la actividad. Nos dice que felicitaciones y nosotros nos vamos entonces para las conclusiones. Conclusiones. Tenemos 3 conclusiones básicas. La primera es que la ley 1819 del 2016 deja 2 tarifas, 19% y el 5%. Y la segunda conclusión es que el IVA siempre lo va a pagar el consumidor final. La empresa solamente se convierte en intermediaria. Tercera conclusión, las empresas que vendan o ofrezcan bienes exentos siempre van a tener IVA a favor y ese IVA la van a poder reclamar o cruzar con otro impuesto según el artículo 477 del Estatuto Tributario. Bibliografía, muchas gracias, y tenemos una frase que dice que los mejores contadores no solo son expertos en números, sino que son narradores financieros. Jessica Tosh. Muchas gracias y una feliz tarde.